Marido humilla a su esposa y la deja sin nada, pero no sabía quién compraría su casa. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, como todos los días desde hacía 20 años. Margaret abrió los ojos lentamente, acostumbrada ya a despertar antes que el sol para comenzar su rutina perfectamente orquestada. A su lado, Marcelo dormía profundamente, su respiración pausada y tranquila, ajeno a los movimientos silenciosos de su esposa que se deslizaba fuera de la cama como una sombra. Los pies descalzos de Margaret tocaron el piso frío de mármol de la recámara principal. Esa casa de 2 pisos en las Lomas había sido su proyecto más ambicioso, cada detalle elegido con cuidado, cada mueble seleccionado pensando en crear el hogar perfecto para el hombre que amaba. Las cortinas de seda francesa, los pisos importados de Italia, el jardín que ella misma diseñó y cuidaba cada fin de semana, todo era una extensión de su amor incondicional hacia Marcelo. Se dirigió hacia la cocina, sus pasos amortiguados por la alfombra persa que había comprado 3 años atrás. El ritual matutino comenzaba siempre igual: preparar el café especial de Veracruz que a él tanto le gustaba, calentar el pan dulce de la panadería francesa del centro y tener lista la camisa perfectamente planchada que usaría ese día. Margaret conocía cada gusto, cada manía, cada preferencia de su marido mejor que él mismo. Mientras el café se preparaba lentamente en la cafetera italiana, su mente viajó 20 años atrás, a ese día que cambió el rumbo de su vida para siempre. Tenía 25 años y acababa de graduarse de la Universidad Iberoamericana con una maestría en Administración de Empresas. Su padre, don Alberto Santamaría, dueño de una de las constructoras más importantes del país, tenía grandes planes para ella. Era la heredera natural del imperio familiar, la única hija que había mostrado verdadero interés y talento para los negocios. Pero entonces llegó Marcelo a su vida como un huracán. Lo conoció en una conferencia de emprendedores jóvenes en el Hotel Presidente Intercontinental. Él era un contador ambicioso de 30 años, con sueños grandes y una sonrisa que le derretía el corazón. Tenía esa confianza natural de los hombres que saben exactamente lo que quieren de la vida. Y cuando puso sus ojos en Margaret, supo que la quería a ella. Los recuerdos la invadieron mientras servía el café en la taza de porcelana china que él prefería. Recordó las largas conversaciones nocturnas en cafés de la Roma Norte, donde Marcelo le hablaba de sus planes de construir su propia empresa consultora. Le contaba sus sueños con una pasión que la hipnotizaba, y ella, completamente enamorada, decidió que quería ser parte de esa historia. La decisión más difícil de su vida llegó 6 meses después, cuando su padre le ofreció formalmente la vicepresidencia de Constructora Santamaría. Margaret recordó con claridad dolorosa esa noche en el estudio de su padre, rodeada de libros de arquitectura y fotografías de los proyectos más importantes de la empresa. Don Alberto tenía los ojos llenos de orgullo al extenderle el contrato que la convertiría en su sucesora oficial. Pero el corazón de Margaret ya pertenecía a otro hombre y a otros sueños. Esa misma noche, con lágrimas en los ojos, rechazó la herencia más importante de México para casarse con Marcelo y apoyar sus ambiciones. Su padre nunca se lo perdonó completamente, aunque con el tiempo llegó a respetar su decisión. El sonido de los pasos de Marcelo bajando las escaleras la devolvió al presente. Eran las 7 en punto, como siempre. Margaret sonrió y le tendió la taza de café exactamente como a él le gustaba, sin azúcar, con una cucharadita de crema francesa. «Buenos días, mi amor», le dijo con la misma ternura de siempre, aunque algo en los ojos de su marido le pareció distinto esa mañana. Marcelo tomó el café sin mirarla directamente, revisando su teléfono mientras bebía. Durante los últimos 3 meses, Margaret había notado cambios sutiles en el comportamiento de su esposo. Llegaba más tarde de la oficina,
siempre con excusas perfectamente elaboradas sobre juntas que se alargaban o clientes difíciles que requerían atención extra. Su teléfono había adquirido una importancia desproporcionada. Lo llevaba hasta el baño y lo mantenía boca abajo durante las cenas. Las conversaciones entre ellos se habían vuelto superficiales, limitadas a los asuntos prácticos de la casa y los compromisos sociales. Ya no había esas charlas íntimas de antes, donde compartían sueños y preocupaciones. Marcelo parecía vivir en otro mundo, uno al que ella ya no tenía acceso. Esa mañana, mientras él terminaba su café, el teléfono vibró sobre la mesa. La pantalla se iluminó con un mensaje que Margaret alcanzó a leer. Anoche fue increíble. No puedo esperar a verte otra vez. El mensaje venía de un contacto guardado simplemente como A. Rodríguez. El corazón de Margaret se detuvo por un segundo, pero mantuvo la compostura. Habían pasado tantos años construyendo la confianza perfecta que se negaba a creer lo que sus ojos acababan de ver. Debía haber una explicación lógica, tal vez un cliente entusiasta o un socio de negocios. Marcelo tomó rápidamente el teléfono y lo guardó en su saco, pero no antes de que Margaret notara cómo se tensaron los músculos de su mandíbula. Se despidió con un beso distraído en la mejilla y salió de la casa con prisa inusual, alegando una junta temprana que no había mencionado antes. Los días siguientes fueron un tormento silencioso para Margaret. Comenzó a prestar atención a detalles que antes pasaba por alto. El nuevo perfume que a veces traía impregnado en la ropa, las llamadas que terminaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación, las sonrisas secretas mientras escribía mensajes de texto. Una tarde, mientras organizaba la ropa para llevar a la tintorería, encontró en el bolsillo de uno de sus trajes un recibo de un restaurante caro en Polanco. La fecha correspondía a un día que él había dicho estar en una junta de trabajo hasta muy tarde. El recibo era para 2 personas e incluía una botella de champán francés de $500. Margaret se sentó en la cama matrimonial que habían compartido durante 2 décadas y por primera vez en su vida adulta se permitió llorar sin control. Las lágrimas caían sobre el recibo que sostenía en sus manos temblorosas, manchando la tinta como si fuera una metáfora de cómo se estaba desdibujando su matrimonio perfecto. Esa noche, cuando Marcelo llegó a casa después de las 11, ella lo estaba esperando en la sala. Tenía el recibo sobre la mesa de centro junto a una copa de vino que no había tocado. Su esposo se detuvo en seco al ver la escena y por primera vez en meses la miró directamente a los ojos. ¿Qué significa esto, Marcelo?, preguntó con una voz que intentaba mantenerse firme. Él se acercó lentamente, aflojándose la corbata con gestos mecánicos. Tomó el recibo y lo observó como si fuera la primera vez que lo veía. Es de una junta de negocios, Margaret. No entiendo por qué haces tanto drama por un recibo, respondió con un tono de irritación que ella nunca había escuchado dirigido hacia ella. Una junta de negocios con champán francés, insistió Margaret, sintiendo cómo su mundo se tambaleaba. ¿Con quién cenaste, Marcelo? Quiero la verdad. La expresión de su marido cambió completamente. La máscara de cortesía se desplomó, revelando una frialdad que le heló la sangre. Marcelo se sirvió un whisky del bar y se sentó frente a ella, pero su postura era la de un extraño, no la del hombre que había amado durante 20 años. La verdad, Margaret, es que ya no eres suficiente para mí, dijo con una calma brutal que fue peor que cualquier grito. He crecido, he evolucionado, y tú te has quedado estancada en el papel de ama de casa perfecta. Necesito a alguien que esté a mi altura profesional, alguien que entienda mis ambiciones. Las palabras cayeron sobre ella como martillazos. Margaret sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Este hombre sentado frente a ella, hablándole con desprecio, era el mismo que había jurado amarla en las buenas y en las malas, frente al altar de la Catedral Metropolitana. ¿Hay alguien más?, logró preguntar, aunque ya conocía la respuesta.
Marcelo sonrió con una crueldad que ella jamás había visto. Sí, la hay. Se llama Andrea, es mi asistente ejecutiva, tiene 28 años y una maestría en finanzas del Tecnológico de Monterrey. Es inteligente, ambiciosa y sabe cómo apoyar a un hombre exitoso sin convertirse en una carga. Cada palabra era una puñalada dirigida con precisión al corazón de Margaret. 20 años de dedicación absoluta, de sacrificios silenciosos, de amor incondicional, reducidos a ser llamada una carga por el hombre que había sido el centro de su universo. «Quiero el divorcio, Margaret», continuó Marcelo con la misma frialdad. «Y te voy a decir cómo van a ser las cosas. Esta casa está a mi nombre, como todos nuestros bienes. Mis abogados ya están preparando los papeles. Vas a firmar sin hacer escándalo, porque si intentas pelear, te voy a destruir legalmente. Conozco gente muy poderosa en este país». Margaret se puso de pie lentamente, sus piernas temblando como si fuera una anciana. 20 años de su vida se desmoronaban en una sola conversación, y el hombre que había amado más que a su propia familia la amenazaba como si fuera una enemiga. «No puedes hacerme esto, Marcelo. Yo renuncié a todo por ti. Mi familia, mi herencia, mi futuro. Todo lo dejé por construir esta vida contigo». Él se rió con una amargura que la dejó helada. «Esa fue tu decisión, no la mía. Yo nunca te pedí que renunciaras a nada. Tú elegiste ser dependiente y ahora vas a pagar las consecuencias de esa elección». Margaret salió de la sala sin decir una palabra más. Subió a su recámara, cerró la puerta con llave y se desplomó en el piso. El mundo que había construido con tanto amor y dedicación se había convertido en una prisión, y el hombre que creía conocer se había transformado en su carcelero más cruel. ¿Desde dónde nos están viendo, queridos espectadores? Nos encanta leer sus comentarios y saber que nuestras historias llegan a sus corazones. La vida de Margaret estaba a punto de cambiar para siempre, pero ella aún no sabía que su mayor pérdida se convertiría en su más grande oportunidad de renacer. Los papeles del divorcio llegaron un martes por la mañana, entregados por un mensajero que parecía más un sicario legal que un simple trabajador. El sobre Manila contenía 43 páginas de términos legales redactados con la precisión de un cirujano y la crueldad de un verdugo. Margaret los leyó sentada en la cocina, donde había preparado miles de desayunos para el hombre que ahora la destruía sistemáticamente. El licenciado Hernán Vázquez, el abogado más despiadado del bufete Mendoza y Asociados, había diseñado una estrategia legal que era una obra maestra de la manipulación jurídica. Cada cláusula estaba redactada para despojar a Margaret de cualquier derecho sobre los bienes que había ayudado a construir durante 2 décadas. La Casa de las Lomas, adquirida con el dinero de ambos, pero registrada únicamente a nombre de Marcelo por cuestiones fiscales, según él le había explicado años atrás. Las cuentas bancarias, todas manejadas por él desde el inicio del matrimonio. Los automóviles, las inversiones, incluso las acciones de la empresa consultora que habían construido juntos. Todo aparecía como propiedad exclusiva de Marcelo. La estrategia era diabólica en su simplicidad. Presentar a Margaret como una mujer que nunca había trabajado, que vivía del dinero de su marido, y que por tanto no tenía derecho a nada más que una pensión alimenticia mínima. Los abogados habían conseguido testimonios de empleados domésticos que declaraban que ella solo se dedicaba a gastar dinero y dar órdenes. Habían manipulado registros contables para demostrar que nunca había contribuido económicamente al hogar. Margaret intentó contratar a su propio abogado, pero descubrió que Marcelo se le había adelantado. Había visitado a los mejores litigantes de la ciudad, ofreciéndoles sumas considerables para que rechazaran representarla. Los pocos que aceptaron verla le cobraban honorarios exorbitantes por adelantado, sabiendo que su situación económica se volvía más precaria cada día.
El licenciado Ramírez, un abogado de mediana edad con oficina en una plaza comercial de la Colonia del Valle, fue el único que aceptó su caso por una cantidad que ella podía pagar. Pero desde la primera audiencia quedó claro que estaba completamente superado por la maquinaria legal que Marcelo había puesto en marcha. Vázquez llegó con un equipo de 6 abogados, cada uno especializado en un aspecto diferente del caso, mientras que Ramírez tartamudeaba leyendo códigos legales en un folder maltratado. La primera humillación pública llegó un viernes por la tarde. Margaret regresaba del supermercado cuando encontró una camioneta de mudanzas frente a su casa y a 2 hombres uniformados sacando sus pertenencias. Los vecinos se habían reunido en la banqueta como espectadores de un accidente, algunos grabando con sus teléfonos celulares lo que claramente consideraban el mejor chisme del año. Doña Carmen, la vecina de enfrente que siempre había sido amable con ella, ahora la miraba con una mezcla de lástima y morbo que le dolió más que cualquier insulto directo. Los Pérez, la pareja joven de la casa de al lado, susurraban entre ellos mientras señalaban las cajas que contenían toda su vida. «¿Qué está pasando aquí?», gritó Margaret, dejando caer las bolsas del supermercado. Un oficial judicial se acercó con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos, extendiéndole una orden de desalojo firmada por el juez familiar Rodolfo Santana, conocido en los círculos legales por su corruptibilidad. «Señora, tiene 1 hora para recoger sus efectos personales. Todo lo demás queda en custodia legal hasta que se resuelva el proceso de divorcio», le explicó el oficial mientras masticaba chicle con indiferencia obscena. Margaret entró a su casa como una extraña. Los muebles que había elegido con tanto cuidado ahora tenían etiquetas que los clasificaban como propiedad marital sujeta a liquidación. Sus fotografías familiares habían sido retiradas de las paredes, dejando manchas más claras en la pintura que parecían cicatrices. Incluso su ropa había sido revisada, separando las piezas caras que ahora se consideraban bienes de valor considerable. Mientras empacaba las pocas cosas que le permitían llevarse, Margaret escuchó el rugido familiar del BMW de Marcelo llegando a la entrada. Pero esta vez no venía solo. Andrea, su nueva pareja, bajó del asiento del copiloto, luciendo un vestido rojo que probablemente costaba más que el presupuesto mensual de una familia promedio. Era exactamente como Marcelo la había descrito: joven, hermosa y con esa confianza artificial que da el dinero ajeno. Lo que más le dolió a Margaret no fue ver a la mujer que había destruido su matrimonio, sino la expresión de triunfo absoluto en el rostro de Marcelo. La miraba como un conquistador observa una ciudad rendida, disfrutando cada segundo de su humillación. Andrea se colgó de su brazo posesivamente, y él la besó con una pasión teatral, claramente diseñada para herir a Margaret frente a todos los vecinos. «Espero que tengas un lugar donde quedarte», le dijo Marcelo con falsa preocupación. Andrea se rió como si hubiera escuchado el chiste más gracioso del mundo, y los vecinos que seguían observando murmuraron entre ellos con ese placer culposo que da el drama ajeno. Margaret terminó de empacar en silencio. Sus 20 años de matrimonio cabían en 3 maletas y 2 cajas de cartón. El collar de perlas que había sido de su abuela, algunas fotografías de su juventud, ropa básica y los pocos libros que había logrado conservar de sus años universitarios. Todo lo demás se quedaba en esa casa que ya no era suya. La mudanza hacia el departamento en la colonia Doctores fue el descenso al infierno que jamás imaginó vivir. El edificio de 4 pisos, sin elevador, olía a humedad y fritangas. Una realidad completamente opuesta al mundo de lujos en el que había vivido durante 2 décadas. Su nuevo hogar era un espacio de 30 metros cuadrados con una ventana que daba al patio interior, donde los vecinos tendían la ropa y los niños gritaban hasta altas horas de la noche. Las primeras semanas fueron una pesadilla de adaptación. Margaret
Acostumbrada a tener servicio doméstico, ahora tenía que aprender a cocinar en una estufa de 2 hornillas y lavar su ropa en un lavadero comunitario. Sus manos, que durante años solo habían conocido cremas caras y manicuras semanales, ahora se agrietaban por el detergente barato y el agua fría. Pero lo peor no era la pobreza material, sino el aislamiento social. Sus amigas de las lomas, esas mujeres con las que había almorzado todos los jueves en el club deportivo, ahora la evitaban como si la desgracia fuera contagiosa. Cuando se las encontraba en el supermercado o en algún centro comercial, fingían no verla o la saludaban con esa sonrisa incómoda que se reserva para los conocidos caídos en desgracia. Sofía Mendoza, quien había sido su mejor amiga durante 15 años, fue la más cruel de todas. Se encontraron por casualidad en Liverpool, Polanco, donde Margaret había ido a devolver un regalo que había comprado antes del divorcio, esperando recuperar algo de dinero. Sofía la vio desde lejos y caminó directamente hacia ella con esa determinación que solo tienen las mujeres cuando van a dar el golpe de gracia. «Ay, Margaret, qué sorpresa verte por aquí», le dijo con una sonrisa venenosa. «Acabo de almorzar con Marcelo y Andrea. Se ven tan felices juntos, tan perfectos. Él se ve 10 años más joven y ella es encantadora, muy inteligente, muy sofisticada. Nada que ver con... Bueno, ya sabes». El mensaje era claro. Margaret había sido reemplazada por una versión mejorada, y todo su círculo social lo aprobaba completamente. Sofía se despidió con un abrazo hipócrita y la promesa vacía de vernos pronto, sabiendo perfectamente que eso jamás sucedería. Los problemas económicos se intensificaron cuando Margaret descubrió que todas las cuentas bancarias habían sido bloqueadas por orden judicial. La tarjeta de crédito que había usado durante años fue cancelada sin previo aviso, dejándola sin acceso a ningún tipo de crédito. Incluso su teléfono celular fue suspendido cuando se descubrió que el plan estaba a nombre de Marcelo. La búsqueda de empleo se convirtió en una humillación diaria. Tenía 45 años, 20 años sin experiencia laboral formal y un currículum que se reducía a ama de casa y un título universitario que ya nadie consideraba relevante. Los entrevistadores la miraban con una mezcla de condescendencia y lástima, preguntándose qué podía ofrecer una mujer que había estado fuera del mercado laboral durante 2 décadas. Después de 3 meses de rechazos, finalmente consiguió trabajo como recepcionista en una clínica dental de la colonia Roma. El sueldo era una miseria comparado con el nivel de vida al que estaba acostumbrada, pero le permitía pagar la renta del departamento y comprar comida básica. Sus días se reducían a sonreír forzadamente a pacientes malhumorados y contestar teléfonos con una alegría fingida que le desgarraba el alma. El momento más bajo llegó cuando se quedó sin dinero para pagar la renta. El casero, un hombre mayor con aliento a alcohol y manos que se movían más de lo necesario, le ofreció una forma alternativa de pago que la hizo sentir náuseas. Margaret salió de esa conversación sabiendo que tenía que tomar una decisión desesperada: vender las pocas cosas de valor que le quedaban. El collar de perlas de su abuela fue lo primero en irse. Lo llevó a una casa de empeño en el centro histórico, donde un hombre con lentes gruesos lo examinó como si fuera bisutería barata. Las perlas auténticas, heredadas por 4 generaciones de mujeres Santa María, se vendieron por una fracción de su valor real, pero fue suficiente para pagar 2 meses de renta. Siguieron los aretes de diamantes que Marcelo le había regalado en su 10º aniversario de bodas, luego el reloj suizo que había sido su regalo de graduación universitaria. Cada venta era como arrancarse un pedazo de su historia, de su identidad, de la mujer que había sido antes de convertirse en esta versión empobrecida y desesperada de sí misma.
Los fines de semana se había vuelto una rutina dolorosa de vender sus pertenencias en el tianguis de los sábados en la plaza de la colonia. Veía cómo extraños regateaban por sus libros, por la vajilla de porcelana que había coleccionado durante años, por los vestidos de diseñador que ya no tenía ocasión de usar. Cada transacción era una pequeña muerte, una pérdida más en la montaña de pérdidas que se había convertido su vida. Andrea había comenzado a aparecer en las páginas sociales de las revistas de mayor circulación, siempre del brazo de Marcelo en eventos empresariales y cenas de gala. En las fotografías lucía los joyeros que antes habían pertenecido a Margaret, piezas que reconocía perfectamente y que legalmente seguían siendo suyas hasta que se finalizara el divorcio. Pero los abogados de Marcelo habían encontrado la manera de transferir temporalmente incluso esas pertenencias. Una tarde, mientras esperaba el camión para regresar a su departamento después del trabajo, Margaret vio pasar el BMW de Marcelo. Dentro estaban él y Andrea, riendo como adolescentes enamorados. Ella llevaba puesto el abrigo de bisón que Margaret había recibido como regalo de bodas, y él lucía el reloj de oro que ella le había obsequiado en su último cumpleaños juntos. La escena fue tan surreal que Margaret tuvo que sentarse en la parada del autobús para no desmayarse. La humillación alcanzó su punto máximo cuando Marcelo organizó una fiesta en la casa que aún técnicamente seguía siendo también de Margaret. Las fotografías aparecieron en las redes sociales de todos sus antiguos conocidos. Andrea como la perfecta anfitriona, sirviendo canapés en la sala que Margaret había decorado, brindando con champán en el jardín que ella había diseñado planta por planta. La noticia llegó un lunes por la mañana, en una llamada del licenciado Ramírez, que apenas podía controlar su nerviosismo. La casa de las Lomas había sido puesta en venta por una suma exorbitante, y ya había varios compradores interesados. Marcelo había decidido liquidar el que había sido su hogar durante 20 años, para mudarse con Andrea a un penthouse en Santa Fe que había comprado con el dinero de la venta anticipada. Margaret colgó el teléfono y se quedó sentada en el borde de su cama individual, mirando por la ventana sucia hacia el patio donde los niños jugaban fútbol con una pelota desinflada. En 6 meses había perdido su esposo, su casa, sus amigas, su estatus social, y ahora hasta los recuerdos tangibles de la vida que había construido con tanto amor estaban siendo subastados al mejor postor. Esa noche, mientras comía una lata de atún sobre una tortilla fría, Margaret se preguntó cómo había llegado a ese punto. La mujer que una vez había rechazado dirigir un imperio empresarial por amor, ahora contaba monedas para comprar el pan del día siguiente. La ironía era tan cruel que casi resultaba cómica, pero ya no le quedaban lágrimas para llorar por su destino. La llamada llegó a las 9 de la mañana de un miércoles gris. El licenciado Ramírez sonaba extrañamente nervioso cuando le informó que un comprador había hecho una oferta por la casa de las Lomas que superaba en $1.000.000 el precio de venta establecido. Lo más extraño era que había pagado la totalidad en efectivo, sin solicitar crédito hipotecario ni inspecciones adicionales. ¿Quién es el comprador?, preguntó Margaret mientras se dirigía a pie hacia la clínica dental, ya que el dinero del camión tenía que reservarlo para la comida del día. Esa es la parte más rara, señora Margaret. La compra se está haciendo a través de un fideicomiso llamado Fundación Esperanza del Futuro. Los documentos están firmados por representantes legales, pero el beneficiario final aparece como confidencial. Nunca había visto algo así en 30 años de ejercer la abogacía. Margaret sintió un escalofrío que no supo explicar. Algo en ese nombre, Esperanza del Futuro, le resultaba vagamente familiar, como un eco lejano de una conversación olvidada. Pero su mente estaba tan agotada por meses de supervivencia diaria que no logró conectar los puntos.
Durante su hora de comida, sentada en el pequeño parque frente a la clínica con un sándwich de jamón barato, Margaret comenzó a recordar fragmentos de su vida anterior que había enterrado bajo años de dedicación matrimonial. Su padre, don Alberto Santamaría, solía hablar de crear fundaciones con nombres esperanzadores para sus proyectos filantrópicos. Recordó vívidamente cómo él insistía en que los nombres debían inspirar optimismo y reflejar la visión de futuro de la familia. Esa tarde, al regresar a su departamento, Margaret se sentó en su única silla y cerró los ojos, permitiendo que los recuerdos fluyeran libremente por primera vez en meses. Se vio a sí misma a los 23 años, recién graduada de la maestría, sentada en el imponente escritorio de caoba del despacho de su padre, en el piso 42 del edificio más moderno de Polanco. Don Alberto Santamaría no era simplemente un constructor exitoso, era un visionario que había transformado el paisaje urbano de 3 estados mexicanos. Constructora Santamaría había edificado desde conjuntos habitacionales para trabajadores hasta los centros comerciales más exclusivos del país. Pero su verdadero orgullo era el legado que planeaba dejar, un imperio que trascendiera las generaciones y se mantuviera siempre en manos de la familia. Margaret recordó con claridad dolorosa las largas tardes que pasaba en las obras de construcción, aprendiendo cada aspecto del negocio desde los cimientos hasta los acabados de lujo. Su padre la había preparado meticulosamente para ser su sucesora, enseñándole no solo los aspectos técnicos de la construcción, sino también las complejidades de manejar contratistas, negociar con proveedores y mantener relaciones políticas que facilitaran los permisos de construcción. A los 24 años, ya manejaba proyectos de varios millones de pesos y tenía bajo su responsabilidad a más de 200 empleados. Los trabajadores la respetaban porque, a diferencia de otros hijos de empresarios ricos, ella se ensuciaba las manos y conocía cada proceso desde adentro. Hablaba su mismo lenguaje, entendía sus necesidades y siempre luchaba por mejorar sus condiciones laborales. El recuerdo más vívido era el día en que su padre le entregó las llaves de su primera obra como directora general, un complejo residencial de lujo en Bosques de las Lomas. Tenía 25 años y estaba a cargo de un proyecto de 50 millones de pesos. El orgullo en los ojos de don Alberto esa mañana había sido indescriptible y por primera vez en su vida, Margaret se sintió completamente segura de su lugar en el mundo. Pero entonces llegó Marcelo, con su sonrisa encantadora y sus sueños de construir su propia empresa. Durante los primeros meses de noviazgo, él mostraba genuino interés por el trabajo de ella. Hacía preguntas inteligentes sobre los proyectos y parecía fascinado por la complejidad del negocio familiar. Margaret interpretó ese interés como admiración y apoyo, sin darse cuenta de que en realidad Marcelo estaba evaluando las posibilidades económicas que representaba casarse con ella. La presión llegó gradualmente, con comentarios sutiles sobre cómo las mujeres exitosas tenían dificultades para mantener relaciones estables, sobre lo importante que era para un hombre sentirse necesario por su pareja, sobre cómo los hijos requerían la atención completa de una madre dedicada. Marcelo nunca le pidió directamente que renunciara a su carrera, pero sembró las semillas de la duda con una habilidad psicológica que ahora, 20 años después, Margaret reconocía como manipulación pura. El momento decisivo llegó cuando don Alberto le ofreció oficialmente la vicepresidencia de la empresa. Era un viernes por la tarde y su padre había preparado una cena familiar para celebrar lo que él consideraba la coronación de años de preparación. Margaret recordó perfectamente el menú: cordero al horno con especias de Oriente Medio, su platillo favorito desde la infancia, acompañado de vino tinto francés que su padre había guardado para ocasiones especiales.
Durante la cena, don Alberto había hablado con lágrimas en los ojos sobre el futuro de la familia, sobre cómo Constructora Santa María se convertiría en un legado que trascendería generaciones. Mencionó los planes de expansión internacional, los proyectos de vivienda social que quería desarrollar para ayudar a familias de escasos recursos y cómo Margaret sería la pieza central de esa visión. Pero esa misma noche, cuando Margaret le contó a Marcelo sobre la oferta, él reaccionó con una frialdad que la desconcertó completamente. Le habló sobre sus propios sueños de independencia económica, sobre cómo necesitaba el apoyo total de una esposa que creyera en él, sobre lo difícil que sería para su ego masculino vivir a la sombra del éxito profesional de ella. La manipulación emocional fue magistral. Marcelo le dijo que si realmente lo amaba, confiaría en él lo suficiente como para apostar por su futuro juntos, construyendo algo desde cero en lugar de heredar el éxito de otros. Le pintó un cuadro romántico de una pareja que enfrentaría desafíos unidos, que construiría su propio imperio basado en amor y trabajo conjunto. Margaret recordó vívidamente la noche en que tomó la decisión más importante y destructiva de su vida. Estaba sentada en el estudio de su casa familiar, rodeada de fotografías de proyectos que había dirigido y reconocimientos que había recibido por su trabajo en la industria de la construcción. En sus manos tenía 2 documentos: el contrato de vicepresidencia que la convertiría en la heredera oficial del Imperio Santa María y la propuesta de matrimonio que Marcelo había formalizado esa misma semana. La conversación con su padre la mañana siguiente fue la más dolorosa de su vida. Don Alberto escuchó en silencio mientras ella le explicaba su decisión de rechazar la vicepresidencia para casarse con Marcelo y apoyar sus ambiciones empresariales. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor, y cuando su padre finalmente habló, su voz sonaba como la de un hombre que acababa de perder a su hija. ¿Estás segura de que este hombre te ama por quien eres y no por lo que representas?, le preguntó don Alberto con una tristeza que Margaret nunca había visto en él. Porque si realmente te amara, nunca te pediría que renunciaras a tu esencia para hacerlo feliz. Pero Margaret estaba cegada por lo que creía que era amor verdadero. Interpretó las preocupaciones de su padre como celos profesionales y resistencia al cambio. Se casó con Marcelo 6 meses después en una ceremonia que su familia financió completamente, pero a la que asistieron con el corazón pesado y presentimientos que el tiempo confirmaría. El sonido del teléfono la devolvió bruscamente al presente. Era nuevamente el licenciado Ramírez, pero esta vez su voz sonaba completamente diferente, casi reverente. «Señora Margaret, necesita venir a mi oficina inmediatamente. El representante del comprador quiere conocerla personalmente antes de finalizar la transacción. Dice que es fundamental hablar con usted sobre algunos aspectos de la propiedad que solo la persona que vivió allí durante tanto tiempo podría conocer». Margaret se arregló lo mejor que pudo con la ropa limitada que tenía disponible. Se puso el único vestido decente que le quedaba, un conjunto azul marino que había comprado años atrás y que milagrosamente había sobrevivido a las ventas desesperadas de los últimos meses. Se miró en el pequeño espejo agrietado de su baño y por un momento vio un fantasma de la mujer elegante que había sido. La oficina del licenciado Ramírez estaba en el 2º piso de una plaza comercial desangelada en la colonia del Valle. Margaret subió las escaleras con el corazón acelerado, sin saber por qué tenía la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar nuevamente, pero esta vez de una manera que no podía anticipar. Cuando abrió la puerta de la oficina, se encontró con un hombre de aproximadamente 40 años, vestido con un traje elegante pero discreto, que se puso de pie inmediatamente al verla entrar. Tenía algo familiar en sus rasgos,
algo que hizo que Margaret sintiera un escalofrío de reconocimiento que no lograba explicar. «Buenos días, señora Santamaría», dijo el hombre con una sonrisa que parecía contener años de emociones reprimidas. «Mi nombre es Roberto Santamaría y creo que usted es mi hermana». El mundo de Margaret se detuvo completamente. Roberto, su hermano menor, el niño de 8 años que había llorado inconsolablemente el día de su boda, suplicándole que no se fuera de la casa familiar, el mismo que había intentado llamarla durante los primeros años de su matrimonio, hasta que Marcelo la convenció de que era mejor mantener distancia de su familia para construir su nueva vida sin influencias externas. Roberto había crecido hasta convertirse en un hombre guapo y seguro de sí mismo, pero sus ojos conservaban la misma calidez que ella recordaba de su infancia. Ahora la miraba con una mezcla de alegría, dolor y algo que parecía ser alivio profundo. «Llevamos 20 años buscándote, Margaret», continuó Roberto con voz quebrada por la emoción. «Papá nunca dejó de esperar que regresaras. Incluso cuando Marcelo nos prohibió todo contacto contigo, él siguió investigando tu vida, protegiéndote desde las sombras, esperando el momento en que necesitaras a tu familia». Margaret se sentó lentamente en la silla que le ofrecía el licenciado Ramírez, que observaba la escena con fascinación evidente. Su mente luchaba por procesar lo que estaba escuchando. Su familia la había estado protegiendo en secreto durante 2 décadas, esperando pacientemente el momento de su regreso. La Fundación Esperanza del Futuro no es un comprador misterioso, hermana. Es el vehículo legal que papá creó para protegerte cuando todo esto comenzara a desmoronarse. Sabíamos que Marcelo te iba a dejar sin nada y papá se aseguró de que cuando llegara ese momento pudiéramos actuar rápidamente. Roberto sacó de su portafolio una carpeta gruesa llena de documentos que le entregó con manos temblorosas. Dentro había fotografías de Margaret tomadas a distancia durante los últimos años, reportes de investigadores privados que documentaban su matrimonio y posterior divorcio, y estados financieros que mostraban cómo la familia había mantenido intacta su parte de la herencia durante toda su ausencia. Don Alberto, que ahora tenía 75 años, pero seguía siendo el presidente de Constructora Santamaría, había transformado la empresa en un imperio aún más grande durante los años de ausencia de su hija. La compañía ahora tenía operaciones en 12 países y un valor estimado en más de $1.000 millones. Y todo ese tiempo, el 25% de las acciones que correspondían a Margaret habían permanecido intactas, generando dividendos que se acumulaban en cuentas especiales, esperando su regreso. «Tu lugar nunca desapareció, Margaret», le dijo Roberto mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «La oficina que era tuya sigue exactamente igual. Tu escritorio, tus libros, incluso las plantas que cuidabas. Papá contrató a alguien para mantenerlas vivas todos estos años, porque decía que cuando regresaras, todo tenía que estar tal como lo dejaste». Margaret miraba los documentos sin poder creer lo que veían sus ojos. Estados de cuenta que mostraban millones de pesos acumulados a su nombre, propiedades que la familia había comprado pensando en su regreso, proyectos de construcción que llevaban su nombre, aunque ella nunca hubiera sabido de su existencia. La ironía era abrumadora. Durante meses había vivido en la pobreza, vendiendo las pocas pertenencias que le quedaban para sobrevivir, mientras que todo el tiempo había sido una de las mujeres más ricas de México. Su familia, lejos de olvidarla o rechazarla por haber elegido el amor sobre la responsabilidad familiar, había construido un puente de regreso que había esperado pacientemente durante 2 décadas. Roberto le explicó que la compra de la casa no era venganza contra Marcelo, sino una forma de asegurar que Margaret recuperara al menos una parte de lo que había perdido. La casa sería renovada completamente y se convertiría en el hogar que ella quisiera,
o podría venderse y el dinero se añadiría a su patrimonio personal. Pero más importante que el dinero era la revelación de que nunca había estado realmente sola. Su familia había sido su red de protección invisible, documentando cada abuso legal que Marcelo había cometido, recopilando evidencia para el momento en que ella decidiera contraatacar, manteniéndose al margen, pero siempre listos para actuar cuando fuera necesario. Papá dice que si estás lista para volver a casa, la empresa te necesita más que nunca, concluyó Roberto. Hemos crecido mucho, pero necesitamos a alguien con tu visión y tu experiencia para los nuevos proyectos internacionales. La pregunta es, ¿estás lista para ser Margaret Santamaría otra vez? El reencuentro con don Alberto Santamaría se llevó a cabo en la oficina presidencial de Constructora Santamaría, en el piso 45 del Torre Santamaría, el edificio más imponente de Santa Fe que había sido construido durante los años de ausencia de Margaret. Cuando ella entró al despacho revestido en mármol de Carrara y maderas preciosas, se encontró con un hombre que había envejecido físicamente, pero cuyos ojos conservaban el mismo fuego empresarial que recordaba de su juventud. «Bienvenida a casa, hija», fueron las únicas palabras que don Alberto pudo pronunciar antes de que ambos se fundieran en un abrazo que contenía 20 años de dolor, arrepentimiento y amor inquebrantable. Las lágrimas corrían por las mejillas del patriarca mientras sostenía a la hija que había esperado durante 2 décadas, sabiendo que este momento llegaría inevitablemente cuando Marcelo mostrara su verdadera naturaleza. La transformación de Margaret comenzó esa misma tarde. Un equipo de asistentes personales, contratado específicamente para su regreso, se encargó de equiparla con un guardarropa ejecutivo de diseñador que reflejara su nueva posición como vicepresidenta ejecutiva de Constructora Santamaría. El departamento en la colonia Doctores fue abandonado para siempre, y Margaret se mudó temporalmente a una suite presidencial en el Hotel Four Seasons, mientras se decidía dónde establecer su nueva residencia. Los abogados corporativos más prestigiosos del país tomaron inmediatamente su caso de divorcio, despidiendo al pobre licenciado Ramírez con una compensación generosa por sus servicios. En menos de una semana, habían revertido cada una de las maniobras legales que el equipo de Marcelo había implementado. Las cuentas bancarias fueron desbloqueadas, los bienes embargados fueron liberados y la pensión alimenticia ridícula fue transformada en una compensación millonaria que Marcelo tendría que pagar por los años de manipulación psicológica y económica. La compra de la casa de Las Lomas se concretó en una ceremonia que fue mucho más que una simple transacción inmobiliaria. Margaret llegó al despacho notarial en una limusina blindada, acompañada por Roberto y un séquito de abogados que parecían más un gabinete presidencial que representantes legales. Cuando firmó los documentos que la convertían nuevamente en propietaria de la casa donde había vivido durante 20 años, sintió que cerraba un círculo que había comenzado con dolor, pero que culminaba con justicia poética. La renovación de la propiedad fue ejecutada por el equipo de arquitectos e interioristas más exclusivos de México. Cada habitación fue rediseñada para eliminar cualquier rastro de su vida anterior con Marcelo, pero conservando la esencia del hogar que ella había creado con tanto amor. La casa se convirtió en un palacio moderno que reflejaba el poder y la sofisticación de la nueva Margaret Santamaría, una mujer que había resurgido de las cenizas más fuerte y más determinada que nunca. Mientras tanto, los investigadores privados de la familia habían estado documentando meticulosamente cada aspecto de la vida empresarial de Marcelo. Su consultoría, que había crecido modestamente durante los años de matrimonio gracias a las conexiones sociales de Margaret, estaba ahora en una situación financiera precaria. Marcelo
Había estado utilizando fondos de clientes para mantener su estilo de vida costoso con Andrea, una práctica que bordeaba la ilegalidad y que lo hacía extremadamente vulnerable. La revelación llegó un martes por la mañana, cuando Marcelo recibió una citación legal para presentarse en las oficinas de Constructora Santa María. El documento no especificaba el motivo de la reunión, solo mencionaba que se trataba de asuntos relacionados con propiedades adquiridas recientemente por la corporación. Marcelo asumió que se trataba de algún proyecto de construcción donde su consultoría podría participar, una oportunidad de negocio que necesitaba desesperadamente. Cuando Marcelo llegó al imponente lobby del Torre Santa María, vestido con su mejor traje y acompañado por Andrea, que lucía un vestido caro comprado con dinero que no tenían, no podía imaginar que estaba caminando hacia el momento que definiría el resto de su existencia. Los elevadores privados los llevaron directamente al piso 45, donde una recepcionista los dirigió hacia la sala de juntas más grande del edificio. La puerta de cristal templado se abrió revelando una mesa de conferencias de 20 metros de largo, rodeada por los ejecutivos más poderosos de México. Pero al fondo de la sala, de pie junto a ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, estaba una figura que Marcelo reconoció inmediatamente, pero que su mente se negaba a procesar correctamente. Margaret se había transformado completamente. Llevaba un traje de diseñador color gris perla que acentuaba su figura y proyectaba autoridad absoluta. Su cabello, que durante años había llevado en estilos conservadores para complacerlo, ahora lucía un corte moderno y sofisticado. Sus joyas no eran las piezas sentimentales que él recordaba, sino diamantes y esmeraldas que valían más que la casa donde habían vivido juntos. «Buenos días, Marcelo», dijo Margaret con una voz que destilaba poder y control absoluto. «Gracias por aceptar nuestra invitación. Permíteme presentarte a la Junta Directiva de Constructora Santa María, la empresa que fundó mi padre y que yo ahora dirijo como vicepresidenta ejecutiva». El mundo de Marcelo se desplomó en ese instante. La mujer que había humillado, despojado de todo y abandonado como si fuera basura, ahora estaba de pie frente a él como una de las empresarias más poderosas de México. Andrea, que había permanecido en silencio junto a él, comenzó a comprender lentamente la magnitud del error que habían cometido. «Veo que estás sorprendido», continuó Margaret, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Supongo que nunca te molestaste en investigar realmente quién era la mujer con la que te casaste. Tal vez si hubieras prestado atención a algo más que a tu propio reflejo en el espejo, habrías descubierto que renuncié a dirigir una de las empresas más grandes de México por la ridícula idea de que te amaba». Los abogados presentes comenzaron a presentar documentos que detallaban cada una de las propiedades que Marcelo había creído propias, pero que en realidad habían sido adquiridas con dinero que provenía indirectamente de las inversiones familiares de Margaret. La casa, los automóviles, incluso la empresa consultora, había sido financiada con dividendos que ella había generado sin saberlo durante todos los años de matrimonio. Pero la revelación más devastadora llegó cuando el director financiero de Constructora Santa María explicó que habían adquirido todas las deudas de la consultoría de Marcelo, convirtiéndose efectivamente en los dueños de su empresa. Los documentos mostraban que Marcelo debía más de 3 millones de pesos entre préstamos bancarios, deudas con proveedores y obligaciones fiscales que había estado evadiendo durante meses. Andrea, que había permanecido callada durante toda la presentación, finalmente habló con una voz temblorosa. «¿Esto significa que Marcelo no tiene dinero? ¿Que todo lo que me ha estado dando proviene de deudas?» «Exactamente», respondió Margaret con satisfacción evidente.
Tu novio ha estado viviendo una fantasía financiada con dinero que no tiene, prometiendo un futuro que nunca podría cumplir. De hecho, según nuestros cálculos, tendrá que trabajar aproximadamente 15 años solo para pagar lo que debe, asumiendo que encuentre un empleo estable. Andrea se puso de pie lentamente, mirando a Marcelo con una expresión de disgusto y traición que él conocía demasiado bien. Era la misma mirada que había dirigido hacia Margaret cuando decidió abandonarla, pero ahora él era el receptor de ese desprecio. Sin decir una palabra, Andrea se quitó el anillo de compromiso que Marcelo le había dado y lo arrojó sobre la mesa de conferencias antes de salir de la sala con la dignidad de alguien que acaba de esquivar una bala. Marcelo se quedó solo frente a la junta directiva más poderosa de México, completamente humillado y financieramente destruido. Pero Margaret aún no había terminado con él. Con una gracia que solo dan años de experiencia empresarial, se acercó a él y le entregó un folder con documentos oficiales. «Tengo una propuesta de trabajo para ti, Marcelo», le dijo con ironía evidente. «Constructora Santa María necesita personal de mantenimiento para la propiedad que acabamos de adquirir en Las Lomas. El salario es modesto, pero incluye uniformes de trabajo y la oportunidad de limpiar la casa donde una vez creíste ser el rey». Los términos del contrato eran humillantes, pero legales. Marcelo trabajaría como empleado de limpieza en la casa que había considerado suya, bajo la supervisión directa de Margaret, con un horario que incluía fines de semana y días festivos. Su salario sería exactamente el mínimo legal, y cualquier falta o actitud inadecuada resultaría en despido inmediato sin compensación. La alternativa era la bancarrota total y posiblemente la cárcel por evasión fiscal y malversación de fondos de clientes. Los abogados de Constructora Santa María habían preparado el caso de tal manera que Marcelo no tenía opciones reales. Podía aceptar la humillación de trabajar para su exesposa o enfrentar las consecuencias legales de años de mala administración empresarial. Marcelo firmó el contrato con manos temblorosas, sabiendo que cada firma era un reconocimiento de que había subestimado completamente a la mujer que había destruido. La ironía era perfecta. El hombre que había despojado a su esposa de todo ahora dependía de la misericordia de ella para evitar la ruina total. Los meses siguientes fueron la materialización de la justicia poética más perfecta. Marcelo se presentaba cada mañana a las 7 en punto en la casa de Las Lomas, vestido con un uniforme de limpieza que llevaba el logo de Constructora Santa María bordado en el pecho. Sus tareas incluían limpiar los baños que antes consideraba suyos, aspirar las alfombras persas que había admirado como propietario y mantener el jardín que Margaret había diseñado con tanto amor. Margaret, mientras tanto, había regresado a la casa renovada como la reina que siempre debió ser. Desde su oficina en casa, dirigía proyectos de construcción internacionales que valían cientos de millones de dólares. Su día comenzaba revisando propuestas de desarrollo urbano en Colombia y terminaba aprobando inversiones inmobiliarias en España. El Imperio Santa María había encontrado en ella la visión y el liderazgo que había estado esperando durante 2 décadas. Los antiguos amigos de Marcelo comenzaron a evitarlo cuando se corrió la voz de su nueva situación laboral. Las mismas personas que habían celebrado su divorcio y aplaudido su relación con Andrea, ahora lo trataban como a un paria social. El club de golf, donde había presumido sus conexiones empresariales, le revocó la membresía por falta de pago, y los restaurantes exclusivos, donde había cortejado a Andrea, ya no aceptaban sus reservaciones. Andrea, por su parte, había desaparecido completamente de su vida. Los investigadores de Margaret reportaron que se había mudado a Guadalajara, donde trabajaba para una empresa de relaciones públicas, probablemente buscando un nuevo ejecutivo adinerado al cual manipular.
Había aprendido la lección de verificar la situación financiera real de sus pretendientes antes de invertir tiempo y esfuerzo en seducirlos. Una tarde de viernes, mientras Marcelo limpiaba las ventanas del estudio que una vez había considerado su santuario personal, Margaret entró para revisar algunos documentos. Lo encontró de rodillas, puliendo el piso de mármol con la meticulosidad de alguien que sabe que la más mínima falla podría costarle su único medio de supervivencia. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si hubieras valorado lo que tenías en lugar de buscar algo mejor? Le preguntó Margaret mientras organizaba contratos de construcción que valían más dinero del que él vería en toda su vida. Marcelo levantó la vista y por primera vez en meses, Margaret vio algo parecido a la humildad genuina en sus ojos. Todos los días, respondió con una voz quebrada por la realidad de su situación. Todos los días me despierto sabiendo que tuve en mis manos a la mujer más extraordinaria de México y la cambié por una ilusión que se desmoronó en cuanto enfrenté la primera dificultad real. Margaret sintió una satisfacción profunda, pero no cruel. No era venganza lo que experimentaba, sino justicia. Marcelo finalmente comprendía el valor de lo que había perdido, pero esa comprensión llegaba demasiado tarde para cambiar las consecuencias de sus decisiones. Esa noche, mientras Margaret cenaba en su comedor renovado, con vista al jardín que ahora florecía bajo su cuidado personal, reflexionó sobre el viaje extraordinario que había vivido. Había perdido 20 años de su vida persiguiendo un amor que resultó ser una ilusión, pero había recuperado algo mucho más valioso: su identidad, su poder y la comprensión de que su valor nunca había dependido de la validación de ningún hombre. El teléfono sonó con una llamada de Roberto, quien la informaba que el proyecto de expansión a Brasil había sido aprobado por el gobierno federal, convirtiendo a Constructora Santa María en la primera empresa mexicana en dirigir desarrollos urbanos sostenibles en 3 países simultáneamente. Margaret sonrió, sabiendo que era solo el comienzo de una nueva era donde ella definiría su propio destino. Afuera, en la caseta de vigilancia, Marcelo terminaba su turno nocturno de seguridad, una responsabilidad adicional que había aceptado para ganar unos pesos extra. Miraba hacia las ventanas iluminadas de la casa, donde una vez había creído ser el señor, viendo las sombras de la mujer que había subestimado y que ahora controlaba no solo su destino, sino el de miles de empleados en 3 continentes. La historia había encontrado su equilibrio perfecto. Margaret Santamaría había reclamado su lugar como una de las empresarias más poderosas de América Latina, mientras que Marcelo vivía con las consecuencias eternas de haber traicionado al amor verdadero por la vanidad y la ambición mal dirigida. Ella había demostrado que el poder real no proviene de lo que se puede quitar a otros, sino de lo que se puede construir con visión, determinación y la sabiduría que solo dan las segundas oportunidades merecidas. La historia de Margaret nos enseña una de las lecciones más poderosas que la vida puede ofrecernos. Nunca perdemos nuestro valor real, solo a veces olvidamos quiénes somos realmente. Durante 20 años, esta mujer extraordinaria permitió que el amor la cegara tanto que renunció a su propia identidad, creyendo que amar significaba sacrificar todo lo que la hacía única y poderosa. ¿Cuántas veces hemos visto personas brillantes que se minimizan para hacer que otros se sientan más grandes? ¿Cuántas mujeres y hombres talentosos han puesto sus sueños en pausa para apoyar las ambiciones de una pareja que nunca valoró realmente su sacrificio? La historia de Margaret nos recuerda que el amor verdadero nunca requiere que renunciemos a nuestra esencia, sino que nos inspira a ser la mejor versión de nosotros mismos. La humillación y la pérdida que experimentó Margaret no fueron el final de su historia, sino el despertar que necesitaba para recordar su verdadero poder. A veces, la vida nos despoja de todo lo que creíamos importante
para mostrarnos lo que realmente somos cuando se quitan todas las máscaras y pretensiones. En los momentos más oscuros es cuando descubrimos la fuerza que siempre estuvo dentro de nosotros, esperando el momento correcto para emerger. La venganza de Margaret no fue cruel ni destructiva, fue simplemente justicia natural en acción. No buscó destruir a Marcelo por maldad, sino que permitió que las consecuencias de sus propias decisiones siguieran su curso natural. Cuando vivimos con integridad y tratamos a otros con respeto, el universo conspira a nuestro favor. Cuando actuamos con traición y egoísmo, inevitablemente cosechamos lo que sembramos. Lo más inspirador de esta historia es que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestro poder. A los 45 años, después de décadas de vivir para otros, Margaret logró renacer como la líder que siempre estuvo destinada a ser. No importa cuánto tiempo hayamos permanecido dormidos, siempre podemos despertar y tomar las riendas de nuestro destino. La familia que nunca dejó de creer en ella representa esa red de apoyo que todos necesitamos, pero que a veces ignoramos por seguir caminos que no nos corresponden. Las personas que realmente nos aman nunca dejan de esperarnos, incluso cuando nosotros mismos hemos perdido la esperanza de regresar a casa. Esta historia nos enseña que el verdadero éxito no se mide por lo que podemos quitar a otros, sino por lo que podemos construir con nuestros propios talentos y determinación. Margaret no recuperó su poder para vengarse, sino para cumplir con el propósito que había abandonado por una ilusión de amor. Al final, todos tenemos la capacidad de escribir nuestra propia historia de renacimiento. Solo necesitamos el valor de reconocer nuestro valor real y la determinación de reclamar nuestro lugar en el mundo, sin importar cuántas veces hayamos caído o cuánto tiempo hayamos estado perdidos. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.